Pilar García Lagranja, bienvenida al ¿Qué Purgatorio. tal? ¿Cómo Muchísimas estás? gracias por invitarme. Gracias de que seas la Encantada primera de estar aquí. invitada de esta nueva temporada 2026-2027 del Fíjate, Purgatorio de The Objective. ¿Cómo pasan los años? cómo pasa el tiempo, Me ¿no? imagino. Cómo pasa el tiempo y además según te vas haciendo mayor, el tiempo cada vez pasa más rápido. Me imagino, sí. Es una cosa, pero bueno, no hay un lunes sin su viernes y por lo tanto siempre hay que pensar cuando llega el lunes que pronto estará el viernes. Y pronto estará el viernes, el programa sale un viernes, volvéis a la carga este lunes, día 31 de agosto. 31 de agosto. Ujú. Después de tantos años, son muchos años en los medios, siguen siendo los comienzos de temporada, porque vas a por la segunda temporada de Mediodía Cope, Ujú. después de tantas que llevas encima, igual de emocionantes. Yo creo que todos los días tienen que ser emocionantes, todas las temporadas, o sea, la temporada en realidad no se acaba nunca, ¿no? Ujú. Para mí el periodismo es vocacional. Entonces, si a ti te gusta lo que haces y te divierte lo que haces, no hay medio malo, no hay horario malo, no hay momento malo, claro que todos necesitamos descansar, entiéndeme, pero, pero contar lo que pasa, yo creo que es una vocación, ¿no? Eso, ¿te pasa o no te pasa? Y si te pasa, y transmitir lo que está sucediendo en cada momento, en cualquier... primero, es una suerte. Segundo, el poder hacerlo es, en los tiempos que corren, un lujo. Y tercero, es lo menos parecido a un trabajo que hay. Mm. Por lo tanto, empieza la nueva temporada, bueno, sigue la temporada, Sigue la ¿no? temporada. Seguimos haciendo algo que es vocacional, que es lo que sabemos hacer, que es contar Con los historias. oyentes esperando a teneros a las grandes figuras de la COPE en este caso, Bueno, las hay y al mucho más micro. grandes que yo, ¿eh? Yo soy la chiquitita, la recién Bueno, llegada, mediodía es un pero cargo grande, ¿eh? Yo incluso diría que es una franja, porque de todas las franjas que has hecho, que has estado a la mañana, has estado, la hablábamos antes de empezar la entrevista, a la madrugada, conectándote desde Nueva York, haciendo horas imposibles. ¿No es una franja más cómoda que quizás otras, la de mediodía? ¿lo dices por horario? Sí. Bueno, yo en COPE me sigo levantando a las 5:15 de la mañana porque a las 6:30 ya estoy con Jorge Bustos haciendo Mm. la información económica, de 7:30 a 8 estoy con Carlos No está Herrera pagado. haciendo una mini tertulia en donde yo doy también Sí, un toque más económico. Y luego estoy de 9:30 a 10 en la linterna de la economía con Ángel Exposito, pero ¿no? duermes. Y duermo, sí, y además hago muchas otras cosas. Mediodía COPE es un programón. Yo creo que es ese momento en el que te conectas para saber todo lo que ha pasado durante Ujú. la mañana, al tiempo que están sucediendo un montón de cosas, ¿no? Es el espacio, digamos, de información y análisis inmediato más apasionante que hay, porque estás contando las cosas según están sucediendo, ¿no? Por la mañana tienes más tiempo para el análisis, por la noche, tarde-noche, tienes más tiempo para la reflexión. Mediodía es un informativo en donde le cuentas al oyente qué es lo que está pasando en ese momento y le ordenas la importancia de las cosas que están sucediendo cada día a esa hora, ¿no? Y de 1 a 3, además, es que es un horario que combinas de 1 a 2, quizá más el acompañamiento, más los temas sociales o de actualidad más abiertos, de 2 a 3 más actualidad política, economía, un poco hacer el resumen Inte- de la mañana y lo que puede pasar a lo largo del día, ¿no? Ujú. Pero, la hablábamos antes también, que quiero meterlo en la entrevista, me ha parecido muy interesante el tema de en mediodía están ocurriendo cosas. No Ujú. es ni el principio del día, que quizás arrancas con lo que ha sucedido el día de antes, que has tenido la reunión de mesa y te han dicho, bueno, pues vamos a ir con esto, con tal, con cual, de lo que ha pasado, de lo que puede pasar, ni tampoco es la noche, que es todo lo que ha pasado durante el día, sino el mediodía son las cosas que ocurren. Ujú. Y se nos cae prácticamente todos los días el programa. Nosotros tenemos la reunión editorial a las 9 de la mañana. Sí. Y venga, a ver, temas, ¿no? Pues ya te has leído los periódicos, ya sabes las comparecencias que va a haber, o las Ujú. noticias que hay, o lo que sea, ¿no? En el mundo. Y, y a las 12:15 ya nos empezamos a mirar, porque a las 12:20, 12:30, siempre pasa algo que La te tira sesión el de control programa. de gobierno es A por las, esa a las hora. 9 de la mañana. Claro. No, pero tienes Consejo de Ministros o tienes, bueno, en esta última época de escándalos constantes y de la UCO y de la UDEF, o sea, siempre tienes noticias muy pegadas
a la hora del mediodía, ¿no? Esto tiene una razón. En el caso de la actualidad política, porque los políticos quieren salir en los informativos de mediodía y por lo tanto, cuanto más pegado estés a esa hora, más repercusión va a tener la declaración X que hagas. Pero claro, para nosotros, que estamos preparando un programa de 2 horas, implica tener siempre un plan A y un plan B, cada día. O que te envíen un teletipo. O que pase cualquier cosa en ese momento, ¿no? Que es Sí. constante también. No, es- Pero eso es apasionante, ¿no? Porque tú te sientas delante del micrófono con un guión aproximado Ujú. de lo que vas a contar durante las próximas 2 horas, pero es un programa vivo, porque constantemente están pasando cosas, constantemente si estuviéramos en una tele hablaríamos de levantar la escaleta, ¿no? Estaríamos levantando escaleta, tirando Constantemente. escaleta, buscando las voces del momento, buscando los protagonistas y siempre pensando que el oyente es el objetivo de todo lo que contamos y que lo entiendan, que sea fácil, que sea comprensible y que tenga una utilidad para ellos. Me causa curiosidad, me acabas de mencionar el tema de que los políticos eligen la hora más pegada Claro, los al momentos de los mediodía. informativos, claro. Claro, Los momentos de no los había caído yo informativos, sí, bueno, es una táctica política bastante bien desarrollada y, y además, según va pasando el tiempo, yo creo que ya deben nacer con esto, ¿no? Tú cerca de un informativo, bueno, lo tiras todo, ¿no? Porque de repente tienes la gran bomba, la gran declaración o la comparecencia y siempre pilla en esas horas y alrededor de esas horas. ¿Y en el periodismo seguimos fiscalizando al poder o nos hemos acomodado? Vamos a ver, el periodismo tiene la obligación de fiscalizar el poder. El periodista tiene la obligación de ser honrado intelectualmente. A mí me pone un poco nerviosa cuando la gente dice, no, no, el periodista tiene que ser objetivo. Nadie es objetivo en esta vida. No, no, el periodista no puede tener ideología. No es cierto. Todos tenemos una ideología. Una cosa es tener una ideología y otra cosa es ser un activista. Mm. Son dos cosas distintas. Pero sobre todo cuando te pones delante del micrófono, tú lo que tienes que tener es honradez intelectual. Y la honradez intelectual lo que significa es que tú estás contando lo que está pasando, todo lo que está pasando, sea más afín a ti o menos afín de a ti, estés más de acuerdo o estés menos de acuerdo, porque tu único objetivo tiene que ser informar, ayudar a comprender la actualidad a quien te está escuchando, viendo o leyendo. Otra cosa son las columnas de opinión, otra cosa es el activismo confundido ahora y transmutado en periodismo, ¿no? Eso no es periodismo, eso es otra cosa, ¿no? Eso es gente pagada para defender ideologías. Claro que tú te debes siempre a tu editor, pero dentro de deberte a tu editor, tú tienes que tener una independencia, una libertad de criterio y una capacidad de ser intelectualmente honrado, ¿no? Sobre todo un periodismo que no sea partidista, que es una de las cosas que más de moda Bueno, están. pero es que ya tenemos, o sea, ya hemos pasado ese límite. O sea, tú podías ser más liberal conservador o más progresista o de izquierdas, pero es que ahora ya hemos pasado ese nivel, ¿no? En estos momentos estamos en el nivel activismo político desde el periodismo. Y entonces eso es, a mi juicio, acabar con la esencia de lo que debe ser el periodismo, que es contar y transmitir aquello que ves de una forma clara, concisa, comprensible para tus clientes. Mm. Y mis clientes son todos los espectadores, todos los oyentes, todos los lectores, independientemente de lo que piensen, de lo que voten, de dónde vivan, de cómo vivan. Quizás no sintonizarían algunos, pero igualmente es un periodismo para absolutamente todos, Bueno, ¿no? es que eso es el periodismo. Lo otro son otras cosas, Ujú. pero desde luego no es No periodismo, es ¿no? periodismo. O sea, tú llegas a la carrera y respondes a 5 preguntas, pero siendo honrado, pues claro que todos tenemos una ideología, pero si tú eres capaz de ser honrado intelectualmente y de sentarte delante de un micrófono, o delante de un papel en blanco, o delante de una cámara y contar lo que está pasando,
estés o no estés de acuerdo, pero está pasando, está sucediendo, y además hacerlo con tranquilidad y con honestidad y con honradez profesional, ya está, ¿no? Mm. Viendo que aparecen en muchos medios que quizás estas reglas que comentas no las respetan, ¿dónde crees que está el límite entre el O buen sea, en uso o el el mal uso? periodismo el límite está en uno mismo. Eh, eh, o sea, es muy importante, a mi juicio, los valores de la persona que se dedica al periodismo. Porque cuando eres una persona con valores y con límites, es lo que transmites. Si no tienes ni valores ni límites, pues es lo que transmites también, ¿no? Entonces, pues si mientes en la vida, pues vas a mentir delante de una cámara o escribiendo un... Mira, yo tuve un jefe hace muchos años en el Wall Street Journal que me decía, los edificios no hablan. Y es un ejemplo que siempre pongo, ¿no? Moncloa ha dicho, yo tenía 3 editores, no, los edificios no hablan, la Reserva Federal no habla. ¿Con quién has hablado de la Reserva Federal? Ujú. Existía la figura del editor, o sea, alguien a quien tú le dabas tu fuente y le llamaba para comprobar la información. Bueno, pues eso es una cosa, ¿no? Los edificios no. Tu credibilidad en el periodismo es tu nombre y tus apellidos, esa es tu tarjeta de presentación. Y tú vas a tener una carrera más o menos solvente si tú eres fiel a quien tú eres. Y cuando tú pones la cara, pones la voz, pones la firma, son tus valores los que te van a conducir a lo largo de tu vida profesional. No sé si te he respondido Bueno, queda bien, genial porque pero final de verano, principio de septiembre, esto para todos los chavales que van a empezar la carrera de periodismo les va a venir como o uno de sea, los mejores. ¿dónde está el límite? Donde tú tengas tus límites, ¿no? Y eso forma parte, pues, de tu preparación, de tus lecturas, de tu forma de ver la vida, de tu forma de entender la vida, de tu forma de relacionarte con la vida, con los demás. Pues, claro, Te preguntaba esto porque termina el verano, la sensación en la calle es de resaca informativa, total y absolutamente. Ha sido un verano bastante, bastante cargado. ujú. Y la verdad es que no descanso del todo. Y si tuvieras que resumir lo que ha sido este verano en un titular, porque hemos tenido de todo. Ceuta, Torbellino, Yo Torbellino. hablaría de un verano incendiado, ¿no? Ujú, Y además incendiado en todas las vertientes. Ha habido incendio real, físico, de montes, miles de hectáreas, terrible, ¿no? Una situación terrible. Incendios políticos, incendios en materia de inmigración, el primer verano de incendio económico, porque ahora va a llegar el gran golpe duro de la realidad de la subida de septiembre. O sea, yo creo que ha sido el verano incendiado realmente. Estamos mucho en verano, ¿eh? Hablando de la subida de lo de... Puf, yo ya me estoy haciendo mayor y lo noto. Mira si gastamos mucho que hay en torno a un 20% de la población española que pide un crédito para pagar sus vacaciones. Uf. Yo siempre digo que hay que pagar en metálico, que si no te puedes comprar la lámpara, mejor ahorras y te Mejor no quedas te con la la compres. bombilla, Sí. y que cuando puedas pagar la lámpara esa tan maravillosa de la que te enamoraste, entonces la compras, ¿no? Es muy importante el ahorro. Los países ricos de los países pobres se diferencian básicamente en 2 cosas: en la propiedad privada Ujú. y en la capacidad de generar ahorro. Y las 2 cosas van unidas. Si tú no generas ahorro, no puedes tener propiedad privada. Cuando tú tienes propiedad privada, tú eres consciente de la necesidad de seguir ahorrando y de priorizar en los gastos, ¿no? Ujú. Oye, pues viniendo de Estados Unidos con la de crédito que tiran allí, porque eso... Pero allí la ley del crédito es distinta que aquí. En Estados Unidos, por ejemplo, si tú consigues que te den una hipoteca Ujú. y existe la quiebra personal, ¿eso qué significa? Que tú dejas de pagar la hipoteca, devuelves las llaves de la casa, pero ya no tienes deuda. En España no, no existe la quiebra personal. Entonces, si tú dejas de pagar una hipoteca, el banco se queda con tu casa, pero tú tienes obligación de seguir pagando esa hipoteca. Ah, claro, o sea, allí una vez entras las llaves ya no tienen ningún tipo de Entras en problema. quiebra personal, tienes otros problemas durante Vale. 7 años. Cuando yo vivía ayer, yo creo que era
durante 7 años no tenías acceso a crédito, Ujú. ni a débito, Que eso tiene que ver con lo del ni a credit crédito. score este que Claro, utilizan o sea, no, los no americanos. tenías, no tenías posibilidades, ¿no? O sea, que tiene consecuencias para Sí, la persona, pero, o sea, son otro tipo de consecuencias. Claro, tú te metes en algo en el que no puedes y tú pagas las sí, consecuencias hasta los de ello, estudiantes con ¿no? el tema de cuando se Ujú. van al college, a la universidad, tienen que pagar unos créditos, que son, yo con colegas y con gente que he conocido y tienen que pagar 90.000, 100.000 euros en deuda con Ah, 18, 19 años. Digo, ¿esto qué es? El sistema de crédito es... Bueno, el lunes, a ver, vamos a centrarnos. El lunes 31 vais a estar en directo desde Ceuta. Si sí, no me señor. equivoco, el equipo de Mediodía Cope, como la entrevista va a salir el día 28 de agosto, o sea que estamos on time, estamos en tiempo, estamos clavados. Empezamos Bien, temporada en Ceuta. bien. Nos vamos desde la mañana, desde Herrera en Cope hasta la noche, que Expósito, de hecho, la interna ya ha estado allí Mm, esta pasada semana, y Mediodía Cope. ¿Por qué queremos estar en Ceuta? Porque queremos escuchar a los ceutíes. Yo creo que ha sido el mes de agosto de la desidia, aparte del shock emocional, del shock visual, el mes de la desidia política, ¿no? En donde el gobierno con mayor número de ministros en la historia, con el mayor número de asesores de la historia, ha estado absolutamente fuera de juego. Yo no creo que por incapacidad, más bien por voluntad. mm. eh, o sea, que lo han hecho a propósito. Y, y queremos escuchar a los ceutíes y queremos ver si realmente allí hay 10.000 personas, como dice el gobierno todavía, o hay 20.000, como dice Ángel Expósito, que le dicen sus fuentes, ver qué sienten y cuáles ellos creen que son las soluciones, ¿no? Hablamos de que los centros de acogidas están tan saturados que están por encima del 400% de la capacidad que ellos tienen para poder, como su nombre bien dice, acoger a todos O estos sea, migrantes. Ceuta es una ciudad solidaria, de acogida, en donde conviven 4 religiones, pero 2 fundamentales, que son la musulmana y la católica, en total armonía y tranquilidad, en donde siempre ha habido inmigración ilegal, y lo han sabido y podido gestionar. Una cosa es eso, y otra cosa es que de repente te entre la misma población que la que vive en tu ciudad. En Ceuta viven 82.000 personas y en 24 horas entran 80.000. Eso explica el miedo, el que la gente se encierre en sus casas, el que no abran las tiendas. O sea, tú imagínate que en tu pueblo donde vives o en la urbanización donde vivas entra la misma población de las personas que vivís allí, El doble. Sí. eh, eh, sin servicios públicos para atenderles, haciéndose sus necesidades en las calles, un problema de salubridad que va a derivar en un problema de salud pública si no se toman las medidas oportunas, que tu casa, igual estás, antes hablábamos de hipotecas, estás pagando una hipoteca de 150.000 euros por tu piso Ujú. en Ceuta y, y gracias a esto vale 5.000 porque nadie te lo compra. O sea, no somos conscientes realmente de lo que significa para los ceutíes y para España, pero para los ceutíes, esta invasión masiva de migrantes en O 24 sea que horas. podríamos llegar a escalarlo a la categoría de invasión. Bueno, una crisis migratoria es cuando te llegan cayucos a Canarias, a Lampedusa, luego podemos hablar de mafias o no mafias, pero bueno, em, de forma puntual, aunque vengan 100, 200, 300 personas, ¿no? 80.000 personas en 24 horas. Eso es algo concertado, es evidente, ¿no? Em, vamos, o sea, es una masa de gente tan grande, no sé, es la mitad de Burgos, por la mitad de Burgos, todos juntos en un Es una territorio, pues Alcobendas o San tú, Sebastián de los tú Reyes. los ves, ¿no? O sea, tú pones un dron desde arriba y tú ves ahí un montón de gente. Mm. ¿Y por qué el Estado parece reaccionar siempre cuando tiene el agua al cuello? ¿Ha reaccionado el Estado? Bueno, al menos Pedro Sánchez en estas últimas 14 horas ha dicho que no va a hacer sus vacaciones que tenía previstas para Andorra. Ha suspendido Ah, sus sí, segundas las vacaciones. segundas vacaciones Yo creo que el Estado en el Hermitage. no ha reaccionado.
Y Línea eso es recta, claro. tremendo, y eso es tremendo. Porque a día de hoy, un señor, un chico joven, una señora que vive en Ujú, Ceuta es igual de española que tú y que yo. Y por lo tanto tiene los mismos derechos y las mismas responsabilidades que tú y que yo. ujú. Y que esas familias ceutíes que empiezan el día 7 de septiembre el colegio sus hijos, que se encuentran en un papel de repente a las 9:30 de la noche, que el polideportivo al que van sus hijos va a estar lleno de gente y sus hijos ya no van a poder ir al polideportivo, que se estén pensando no llevar a sus hijos al colegio, que haya menores de edad inmigrantes por las calles de Ceuta que tienen que estar escolarizados, porque está prohibido que un menor en España no esté escolarizado. ¿A dónde van a ir esos críos? ¿Tenemos contabilizado el número de niños que hay de menores de edad que hay en Melilla? ¿Lo sabemos? ¿Lo sabe alguien? ¿Alguien nos puede dar algún dato? Porque aquí tienes unas estadísticas sorprendentes de delitos de odio en TikTok de 3 a 6 de la tarde y no sabemos cuánta gente ha entrado en una avalancha en Ceuta y cuántos son mayores, cuántos son menores, en fin. O sea, yo creo que ha sido una dejación. Yo creo que el gobierno no sabe qué hacer con Marruecos y que Marruecos le ha tomado la medida al gobierno. Y siendo eso un drama, el segundo drama es la política diplomática de nuestro gobierno. Y entonces este gobierno se ha dedicado a polarizar, igual que en España, pero en el exterior, y a romper puentes, Mm. a crear muros y romper puentes. Y entonces no puedes hablar con Marruecos, no puedes hablar con Israel, no puedes hablar con Estados Unidos. Están todos de la La mano. Unión Europea te está diciendo que esas personas las tienes que expulsar. ¿Dónde está la política exterior de España en los últimos 8 años? Sí, ¿Qué política exterior tenemos? mm, Que le llamamos a Lula, llamamos a Delsi. Claro, o sea, es que todo acto tiene sí. consecuencias, siempre. Y las consecuencias llegan siempre, antes o después. Mm. Sí, antes de seguir hablando del tema de Marruecos, qué está pasando, de preguntarte qué puede suceder, por qué está sucediendo, con todas las informaciones que han salido, que muchas las están sacando periodistas de esta casa, de The Objective, muy interesantes. Quería que le habías comentado el tema de los niños. Ha habido 15, hasta donde yo llego, 15 denuncias de abuso sexual por parte de inmigrantes, ya no solo a niñas españolas, ceutís, sino también a niñas que han llegado de la misma forma que estos otros Ujú. abusadores, en este caso. Irene Montero salió hace nada diciendo que, bueno, que son presuntas. Irene Montero y también esta chica, se me ha olvidado, se me ha ido el nombre ahora, Mm. como todavía estoy aterrizando en este septiembre. Y hablaban y comentaban que ahora son presuntas. ¿Qué se le puede decir a una cosa como esta, que haya habido 15 denuncias de acoso sexual, de abuso sexual, y que ahora se laven las manos? Vamos a ver, es presunto en tanto en cuanto no se juzgue. O sea, la presunción de inocencia implica que alguien es inocente hasta que no haya un juez que diga que es culpable, ¿no? Efectivamente, ha habido 15 denuncias en la Guardia Civil, con un informe médico que, que dice que esas mujeres, esas niñas, Ujú. han sido forzadas o agredidas en alguna medida sexualmente, ¿no? Bueno, la extrema izquierda en España tiene la enorme capacidad de polarizarlo todo hasta que toca a lo suyo y entonces desaparecen. ¿Dónde está Sumar en la crisis de Ceuta? ¿Dónde está Podemos en la crisis de Ceuta? ¿No? Que no tienen nada que decir, no tienen nada que explicar. No como partido, pero lo que No, sí que me asombra es que, por ejemplo, Pablo Iglesias saliese yo qué sé, hace una semana, diciendo que sí es un horror que Pedro Sánchez no medie el tema de Marruecos cuando fueron los primeros que dieron el ok al tema del Sahara libre. Sahara libre, perdón, que el Sahara para Marruecos. Y, bueno, eso es algo que nadie nos ha o ahora explicado. el de Sumar salió hace tiempo. Nadie nos ha explicado qué ha sucedido con el Sáhara. Nadie nos ha dado ninguna explicación.
Hay quien dice, hay compañeros nuestros en Marruecos que dicen que el anuncio de el entorno de Sumar de nacionalizar a los saharauis es lo que podría haber sido una de las razones que hubieran provocado esta invasión de personas a Ceuta. ¿No? No lo sé, vamos a estar en Rabat y vamos a intentar entender cuál es la posición de Marruecos y qué es lo que piensan desde el otro lado y por qué ellos creen que está sucediendo todo esto, ¿no? Allí estaremos el martes que viene, Mm. si Dios quiere. Pero con respecto a la extrema izquierda en España, o sea, la extrema izquierda sabemos lo que es, el comunismo sabemos lo que es el sistema político que más veces ha fracasado y de forma sistemática en la historia y que además más muertos ha dejado a lo largo de la historia, ¿no? Y son incapaces de enfrentarse a sus propios espejos, ¿no? Em, eh, si hay 15 denuncias, pues efectivamente son presuntas denuncias hasta que las personas no sean declaradas culpables, Así es. pero es una doble vara de medir de la que yo creo que la gente ya está muy cansada, Ujú. ¿no? Sobre Pablo Iglesias, pues fue vicepresidente del gobierno, luego fue candidato a la Comunidad de Madrid y yo creo que ahora pues, se dedica a otras cosas, ¿no? Mm. No, pero estas declaraciones que hacía y también este otro miembro de Sumar que decía que había que quitarle el Mundial a Marruecos, me asombran, después de haberle dado tanto bombo y tanta bola a un país al que ahora resulta que como son aliados de Israel y de Estados Unidos, pues se echan para atrás y entonces denominamos esto como una... Pero vamos a ver, Marruecos no es aliado de repente de Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer país que reconoció a Marruecos, o sea, tienen una relación Ujú. histórica extraordinaria. Los acuerdos de Abraham que se llevan negociando ya 10 años, em, a Marruecos, por supuesto que le convenían, como le convenían a muchos de los países de Oriente Medio y por eso los han firmado, ¿no? O sea, la relación, la comunidad judía en Marruecos ha sido muy importante. Muy importante, Tetuán, Marrakech, o sea, han tenido, em, em, eh, no es ninguna novedad. Lo que es una novedad es que la diplomacia marroquí tenga mejor relación con la administración estadounidense que la diplomacia española. Ujú. Eso es lo que es la novedad, ¿no? Que hayan conseguido tener mejores relaciones que nosotros, que fuimos los que apoyamos el acuerdo del Atlántico, que apoyamos las relaciones entre Europa y Estados Unidos, que éramos el puente con América Latina. O sea, aquí el problema lo tiene España y la diplomacia española en los últimos años, que ha estado construyendo muros y derribando puentes. Y ahora saltamos al tema que yo creo que todo el mundo piensa, que es ¿qué es el caso Pegasus y por qué está otra vez resonando en la cabeza de todos los Yo no españoles? tengo ni idea de lo que es el caso Pegasus. eh, eh, Todos tenemos intuiciones, em, pero no lo sé, no lo sabemos. Tenemos intuiciones. Mm. No entendemos la política del gobierno, no porque la compartamos o no la compartamos, sino porque no la han explicado, no la han explicado en el Congreso, no se la han explicado a los españoles con respecto del Sáhara. Yo no entendí por qué de repente aquí aparecía un señor que se llamaba Gali, argelino, con un pasaporte falso, con un nombre falso, al hospital militar de Zaragoza para tratarle de la COVID y nos enteramos por casualidad, por una filtración a un medio de comunicación. O sea, es así todo con este gobierno, ¿no? Mm. Y yo también creo que la falta de explicación real Sí. y que esto se cambie por el relato, al final el relato te estalla. Mm. Vamos a repasar, si te parece, un par de noticias de las que comentaba A antes que ver. ha sacado The Objective durante estas últimas horas. Que yo creo que está bien que nos pongamos un poco al día. Acaba de publicarse que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el CNI están investigando una filtración masiva de más de 70.000 nombres del aparato de espionaje marroquí, donde figuran incluso cargos acreditados en su embajada en Madrid. ¿Hasta qué punto, claro, la soberanía y la seguridad interior de España están comprometidas por una infiltración de espionaje marroquí? Bueno, vamos a ver, yo de hackers, Ujú. de ciberespacio, de ciberespías, yo no tengo ni idea. O sea, no sé cómo funciona eso, existir existe, pero no tengo ni idea, ¿no?
la noticia es que se habían filtrado estos 70.000 nombres. Hay algunos medios que dicen que igual están un poco desfasados, otros que dicen que no. Bueno, claro, la obligación del CNI, de la policía, es investigar todo aquello que puede ser susceptible de ser una amenaza para la seguridad nacional. Y por lo tanto, tienen que investigar esta como todas las filtraciones, ¿no? Vamos a ver de dónde viene, quiénes son y si realmente es lo que parece que es. Y una vez que sepamos que es efectivamente lo que parece que es, si realmente es lo que parece que es, hombre, yo me sentaría con mi homólogo marroquí y digo: "Oye, vamos a ponernos a hablar un poquito en serio de esto, ¿no?". Parece complicado y más cuando sí. Bueno, pero Marruecos es tu vecino. Tú te puedes llevar bien o mal con tu vecino, pero tienes que tener unas normas claras de convivencia, porque si no hay una guerra. O sea, mm, y tú tienes que convivir. Entonces, vamos a poner unas normas claras de convivencia. ¿Cuáles son las normas claras de convivencia? Que tú tienes a 70.000 personas en territorio español espiándome. Estamos en un nuevo telón de acero, una nueva guerra fría, África-Europa. No se entiende muy bien, ¿no? Sí, no, por eso. Y tampoco se entiende muy bien que digas que las relaciones son estupendas y como siempre y maravillosas cuando tienes este tipo de informaciones, ¿no? Mm. Y luego, algo que para mí es fundamental y es que la gente no es tonta. Una cosa es que te hagas el tonto, otra cosa es que tengas cintura, oye, pues de vez en cuando, Ujú. pero la gente no es tonta. Entonces está viendo cosas que no les cuadran. ¿Crees que el martes vais a tener problemas para poder entrar en Rabat? No, no. Igual que no tuvimos problemas para entrar en Venezuela, no. No, o sea, bueno, no sé, como tanta gente, yo he estado muchas veces en Marruecos. A mí Marruecos me parece un país, primero precioso, de gente estupenda, con unas ciudades con una historia, con una herencia cultural, eh, eh, alucinante. Tiene artesanos de primera, artesanos de primera. em, bueno, pero una cosa es la gente, otra cosa es el pueblo, otra cosa son los gobiernos. Y otra cosa son las relaciones bilaterales entre los gobiernos, ¿no? Y a mí lo que me parece es que aquí esto lo han dejado un poco no sé en qué, porque Yo, tampoco nos lo han explicado. bueno, tendremos que esperar el día 3 a ver qué explican, a ver Buena pregunta. Sí, vamos a ver qué qué explican. te esperas. ¿Qué me espero? Me espero insultos masivos a la oposición. Ala, tipo de Ninguna, eso. ninguna asunción de responsabilidad. No, no, o sea, si te descuidas va a ser culpa de los ceutíes Y de y vivas. de Vivas, el hecho de que entren 80.000 personas en 24 horas en su ciudad. Mm. Yo estoy en Marruecos también este verano. Y debo decir que la gente es maravillosa, el trato es espectacular. Lo que sí que me di cuenta es una gran devoción a Pedro Sánchez. Muy interesante. En la entrada de los museos tenían, en la gran mayoría de los que fui, tenían una foto de Mohamed VI con... me causó mucho... Fíjate, eso es sorprendente. Ah, pues mira, Sí, voy a ver si lo veo. no, mira, fue en uno, más me fijé, iba con mi novia, con María, y me fijé que en la entrada de no sé qué museo era uno de estos grandes de Marruecos, de Marrakech, había una foto de Mohamed VI con Pedro Sánchez, y de hecho le pregunté al señor que estaba con los tickets y le dije, Pedro Sánchez, Mohamed VI, además seguramente la puso en la foto, y me dijo, no, very good, Sánchez, incredible, y me pareció bastante curioso como dato para soltar. Repasemos otra de las noticias que desvela The Objective, que Mm. asesores de seguridad nacional se plantean hasta en 2 ocasiones aplicar el estado de excepción. Lo primero, explicar qué es el estado de excepción, Ceuta. Si me lo puedes explicar para... Vamos a ver, el estado de excepción es llevar a Ceuta militares, fuerzas de seguridad del Estado que organicen de forma excepcional la convivencia durante un determinado periodo de tiempo. Y eso puede incluir de todo, hasta un toque de queda, ¿no? Pues a las 8 todos en casa, ¿no? Ujú, El estado de excepción es cuando tú sufres lo que el presidente del gobierno declaró y aseguró que era una invasión del territorio nacional y un ataque a la soberanía nacional. Esto lo dijo el propio Pedro Sánchez en su primera comparecencia. Aparentemente se ha estudiado la posibilidad del estado de excepción. Aparentemente, las veces que se ha estudiado la posibilidad del estado de excepción, se ha,
se ha echado para atrás. Estado de excepción fue el que tuvimos durante el COVID. Ujú. Mando único, no se puede salir de casa, si usted va a viajar tiene que tener un papelito, tiene que tener un permiso, si es para trabajar solo tiene que firmar su empresa. Esto es un estado de excepción, ¿no? Tener unas medidas extraordinarias durante un periodo Parecía determinado un estado de alarma, puede para, ser. para hacer frente a una situación complicada. Ujú. Ahora envía a Fernando Simón, por cierto, hablando de estado. Bueno, bueno, nos podemos poner a temblar. Que no le den almendras. Que no diga que va a haber 1 o 2 casos y nos Porque- tengamos que poner todos a sí. temblar. Es increíble, ¿eh? Lo de este hombre. Bueno, 1 o 2 casos, 200.000 muertos. aquello. Sí, yo con lo del hantavirus, cuando lo veíamos en la redacción aquí arriba, decía, verás, también que salía a hablar, verás. Sí, la verdad es que. Bueno, retomamos, para no irnos por las ramas, para aplicar el estado de excepción en Ceuta, para tomar el control Ujú. y devolver con rapidez a los asaltantes, pero el equipo de Félix Bolaños bloqueó la medida. La pregunta que se nos plantea es por qué el gobierno prefiere dejar desbordada una ciudad española antes de activar herramientas constitucionales para poder combatir. Eh, Bueno, yo creo que hay que cambiar la ley de extranjería, que no se ha hecho la transposición de la ley europea del 2024 porque no le ha dado la gana al gobierno hacerla, al gobierno y a sus socios, a todos, y ahora nos encontramos con este problema, ¿no? Pero a mí lo que me parece es que aquí hacen falta normas claras y comprensibles para todo el mundo. O sea, ¿qué hace España haciéndose cargo de menores de edad cuando Marruecos es un Estado? Es un Estado además con un gobierno y es un Estado social en donde tiene servicios sociales. Pero ¿por qué se tiene que hacer cargo España de unos menores que no son suyos cuando hay un Estado? Bueno, primero hay unos padres, pero luego hay un Estado que tiene unos servicios sociales. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿No? En un momento en el que no hay una guerra, dices, bueno, vienen niños ucranianos que venían huyendo con sus madres de una guerra. Vienen personas huyendo de una guerra en Sudán, subsaharianas. ¿Lo entiendes? Pero en Marruecos no hay una guerra, no hay un conflicto social. Tienen servicios sociales. ¿Qué hace el Estado español haciéndose cargo de menores? Que los niños tienen que estar con sus padres. Y si no pueden estar con sus padres, tendrán que depender de los servicios sociales de su Estado. Claro. Además, esos padres si no lo reclaman. Bueno, si no lo reclaman sus padres, pero vamos, yo entiendo que los servicios sociales de Marruecos son los que se tienen que encargar de ver la situación de esas familias, ver bueno, pues todo, ¿no? Pues como pasa en España. Pero Hablando, se da la paradoja de que tú te haces cargo de unos niños que no son tuyos cuando hay un Estado que tiene capacidad para hacerse cargo. hablando de gobierno, a última hora, Bolaños vuelve a insistir sobre los avisos del CNI y dice, el gobierno no tenía información previa ni precisa de la magnitud de la entrada de migrantes en Ceuta. Bien, Margarita Robles dice, hay una guerra entre CNI Avisamos. e Interior. ¿Por qué esto? Esto puede ser la debacle ya del gobierno total y absolutamente. Yo no, pero tú sí, pero tú no, ya dentro del gobierno, ya no me refiero fuera, pero Bueno, eso lo habíamos visto hasta ahora de forma recurrente entre Sumar y el Partido Socialista. Ahora lo vemos ya entre los propios socialistas. A mí me parece físicamente imposible tener a 80.000 personas en una frontera. O sea, es que Ceuta son 19 kilómetros cuadrados y por aquí hay mar, ¿no? Entonces, de aquí está Marruecos, de aquí está Marruecos. Entonces, tener 80.000 personas aquí en 24 horas y que nadie sea capaz de detectar que llegan. O sea, esas 80.000 personas no llegaron a las 7:01 de la mañana del día 29 de julio. Ya estaban allí. Empezaron a pasar, pero ya estaban allí. Y de hecho, llevaba la semana anterior habiendo llegadas más importantes de las que normalmente se deben de contabilizar en un lugar como Ceuta, ¿no? O sea, a mí es que me parece materialmente imposible, pero por eso tengo tantas ganas de ir a Ceuta, porque quiero ver de verdad si es que están los montes de Robin Hood rodeando Ceuta y entonces estaba todo el mundo escondido en montes y realmente no se les podía ver, porque claro, no me lo explico. Y, y yo tampoco quiero pensar, o sea, yo no me puedo creer que nuestro CNI, nuestros espías,
nuestras fuerzas de seguridad no se enterarán. Porque si eso es así, hay que echarles a todos. O sea, si eso es así, oiga, es que usted no está preparado para hacer su trabajo. No es competente para hacer este trabajo. O sea, si su trabajo es saber qué pasa en la frontera y usted no se entera de que hay 80.000 personas en 19 kilómetros cuadrados. ¿Crees que esta es la gota que colma el vaso del gobierno de Pedro Sánchez hasta donde lo conocemos? Ha habido tantas gotas que han colmado tantos vasos. em, que no lo sé, o sea, yo creo que este es un problema no solo para Sánchez, que por supuesto, yo creo que este es un problema para todos los españoles, ¿no? Eh, Habrá unas elecciones y Sánchez perderá como han perdido todos los presidentes de la democracia, porque este es un país en donde no se gana, se pierde, ¿no? Eh, em, y pasará y va a llegar, ¿no? A mí me preocupa mucho más el problema para nosotros, o sea, el problema en el que se queda España, la convivencia en España, las los consensos y las percepciones sociales de los consensos que teníamos alcanzados en este país. O sea, yo creo que aquí ya hay tantas rupturas que a mí lo que me preocupa es el día después, ¿no? El día después, cómo se reconstruye un país y cómo se le da un chute de vitaminas y de alegría al país, a España, a su gente, em, y cómo nos ponemos todos a trabajar a una. En vez de estar trabajando para que a mí no me, que lo mío vaya bien, que es lo que está pasando ahora mismo con este descontrol de todo, el trabajar todos para que a España le vaya bien y nos vaya bien a todos, ¿no? O sea, una idea común. Ujú. Hablando de alegría, de chutes de felicidad, creo que hay cosas bastante más importantes que la política, aunque muchas veces se nos ciegue la vista con todo lo que está Bueno, es ocurriendo. que la política es la forma que nos hemos dado para organizarnos en sociedad. Y por eso es muy importante tener a gente que se dedique a la política, bueno, pues lo más honrados posibles, Más lo más formados, formados posibles, lo importante. más, que sean más de sumar posible, ¿no? De sumar voluntades, de aunar Sí. consensos posibles y no divisivos. Porque, o sea, yo no sé si la democracia em, eh, hay que ponerla como hay mucha gente que la pone en duda. Yo defiendo que la democracia es el mejor sistema conocido en el que podemos vivir y convivir y desarrollarnos. Y la democracia, como todas las cosas, hay que cuidarla. Y tú tienes que tener a gente que esto sea pues realmente vocacional, ¿no? Y que sea gente honrada. Y luego se equivocan, como tú te equivocas, como yo me equivoco, como un médico se equivoca, como un fontanero se equivoca. O sea, todos nos equivocamos. Pero una cosa es equivocarte en la vida y cometer errores, y otra cosa es diseñar una política para enfrentar a un país. Ujú. Y más allá de enfrentarnos, vamos a unirnos. Bueno, vamos a preferir el unirnos. En tu vida tienes una persona muy especial, que es Pepe. Hay una lucha que nace de esa lucha en la Fundación Querer. Querer. ¿Qué te ha enseñado Pepe sobre la fuerza y la fuerza de voluntad, la fuerza de vivir, la fuerza de seguir, de unirse, que no te haya enseñado ningún despacho ni ninguna noticia? Vamos a ver, lo que te enseña una enfermedad jodida de un hijo es que tu capacidad de sufrir es infinita y tu capacidad de alegrarte por las pequeñas cosas es infinita también. O sea, tú cuando tienes un hijo o una hija, tienes todas las esperanzas, ¿no? Y todo el mundo nos hacemos pues una idea de vida, ¿no? Y una idea de futuro y todo. Una enfermedad grave, o sea, estamos hablando de una enfermedad grave, seria y en este caso rara, es un jarro de agua fría, o sea, es darte de cruces con la realidad, ¿no?
y enfrentarte a cosas desconocidas todos los días. Entonces, ¿qué te enseña Pepe? Que sabiendo que hay que enfrentarse a cosas desconocidas todos los días, él lo hace con una sonrisa, con una alegría, queriendo superarse, queriendo mejorar. O sea, yo siempre digo, problemas realmente tiene él, yo no tengo. O sea, yo tengo la voz para defenderle a él, a críos como él y crías como él, para intentar pedir la mejor atención, la mejor coordinación médica, pedagógica, terapéutica, para exigir que tengamos una política de cuidados para los niños y las personas que cursan discapacidad intelectual, bien porque están en el espectro autista, porque tienen una enfermedad neurológica, neurodegenerativa o no, pero las personas más vulnerables en nuestra sociedad son las personas con discapacidad intelectual. Tú puedes ser ciego y Stevie Wonder. Y es una putada, entiéndeme, Ujú. pero Sí. tienes capacidad Ujú. de reacción. Tú puedes ir en una silla de ruedas y ser presidente de Texas, gobernador de Texas, ¿no? O presidente de Estados Unidos, Truman. Tú tienes discapacidad intelectual y no. Entonces, las personas más vulnerables, más desconocidas, eh, son las personas que por diferentes razones, en el caso de mi hijo por una enfermedad rara, pero por diferentes razones, cursan discapacidad intelectual. Y entonces lo que hay que hacer es poner todos los medios para que estas personas aprendan, mejoren, intentemos curarlas lo antes posibles y se integren en la sociedad de una forma normalizada. Y y eso solo lo podemos luchar las madres de niños así. Y Pilar, Porque la gente no te entiende. O sea, todo es muy raro hasta que te pasa. Y cuando te pasa deja de ser raro. y habiéndolo visto todo, habiéndolo contado todo, habiéndolo vivido casi que todo, ¿qué le pides a la vida? ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo soy muy feliciana. O sea, a mí me parece que cada día es un regalo y es un reto. Y es un día estupendo para hacer un montón de cosas. Em, Normalmente yo intento que haya tres cosas urgentes y las importantes las voy bajando para abajo, ¿no? Y las urgentes las soluciono todos los días. Las tres cosas urgentes las soluciono todos los días. O sea, a mí me parece, de verdad, a mí me parece que no tenemos derecho a no ser felices. Siempre va a haber alguien más rico que tú, más guapo que tú, con unos ojos azules más bonitos que los tuyos, con un rubio más bonito que el tuyo. Siempre va a haber alguien que va a tener más. Y siempre va a haber alguien que va a estar mucho peor que tú. Em, que tú tienes un trabajo y que igual estás cansado, tal, pero hay alguien que le encantaría tener ese trabajo, hay alguien que le encantaría vivir en tu casa, hay alguien que le encantaría tener... O sea, a mí me parece a mí me parece que realmente somos muy afortunados y que en la vida, de verdad, las putadas vienen solas. O sea, las putadas, de verdad, vienen solas. Entonces, lo que hay que intentar es, es pasártelo bien con lo que haces, ayudar a quien puedes, no pensando en qué te van a devolver, sino ayudando, o sea, siendo buena gente, siendo una persona normal, em, ser honrado. Lo Y, simple. y sí, sí, porque las putadas de verdad vienen solas, ¿no? ¿Y para qué vas a estar llamándolas? ¿No? O sea, si tienes que ir a trabajar, pues es mejor ir a trabajar con una sonrisa, Siempre. que no, qué horror, qué tal. No, yo siempre digo, es que ¿quién tiene la culpa de que esto de que ir a trabajar sea una especie de... ¿No? O sea, Tanto. qué bien que puedes ir a trabajar, qué bien que puedes descansar cuando puedes descansar, ¿qué le pido a la vida? Pues, bueno, yo le pediría que me tocara la lotería porque así dejaría de estar pidiendo a todo el mundo dinero para la fundación y para pagar terapias y médicos y tal. Y mira, y eso me daría una tranquilidad Pues sí, extraordinaria, pero no dejaría de trabajar. pues sí. Tengo que hacerte las preguntas del purgatorio para cerrar el programa, A ver, clásicas. Si tuvieras, mejor, no si pudieras, si tuvieras que enviar a alguien de forma metafórica al cielo, porque para ti es una grandísima persona, ¿quién sería? si tuviera que enviar a alguien Puede al ser viva, cielo, viva o muerta, no la estás matando. Digamos que esa persona es una gran persona para ti, la pondrías en el cielo.
Yo pondría en el cielo, por ejemplo, a mi hija María. Vamos, o sea, una niña que ha crecido entre hospitales, enfermedades de su hermano, siempre lo ha llevado todo fenomenal, súper pedagógica, dedicada, siempre con una sonrisa. Si tuvieses que enviar a alguien por el contrario, porque creas, que conozcas o que no conozcas, al infierno, ¿a quién sería? Si tuviera que llevar... Puede ser un colectivo de personas o algo que... ¿Sabes lo que pasa? Que, em, eh, o sea, yo no soy capillitas, pero yo soy creyente. Entonces, a mí me parece que el infierno tiene que ser tal putada que yo es que no mandaría a nadie. Mm. O sea, yo prefiero trabajos forzados en, en la tierra durante una temporada. No, yo no creo que, o sea, no. ¿Y si fuese al purgatorio? Y si fuera, sí, al purgatorio mandaría mucha gente. ¿Tú sabes cómo salen las almas del purgatorio? Con los Aves Marías que rezan las personas, Mm. que rezamos las personas Desde fuera. desde fuera. Esa es la única manera que tienes para sacar a las almas del purgatorio. Y habría un nombre. En el purgatorio metería mucha gente. Te os puedes imaginar a todos. Pero mira, por ejemplo, para todos aquellos pedagogos que inventaron eso de que los niños con discapacidad intelectual tienen que estar en clases ordinarias para enseñar a los niños neurotípicos que hay personas distintas. Esos los primeros, a todos juntos, todos juntos. Pilar García Lagranja, ha sido un placer que te pasas por el purgatorio. Mucha suerte en tu travesía y buen inicio de temporada. Ahora que Muchísimas a lo gracias, mejor, que triunfemos en pues sí, Mediodía Cope, pues seguro que sí. que vamos a hacer un programa en Yo os esta escucho temporada. y como con vosotros, o sea que ahí estaré. Pues Ahí estaré. muchísimas gracias por comer con nosotros y por escucharnos. Ahora ya me puedes mandar WhatsApps Donde, y por decirme supuesto. cosas. Muy bien, Pilar. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Gracias a Gracias. ti por Que invitarme. vayas. Ha sido un placer.